Juan capítulo 8, el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, léanlo conmigo en voz alta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mentiroso, porque estuvieron de esclavos en Egipto, pero bueno. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Oiga eso. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he oído acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Vamos a ver hasta ahí con esta lectura. Es una lectura muy provocativa, es una palabra muy fuerte la que Jesús le da, porque si usted en el versículo 31 comienza diciendo que es dirigiéndose a los judíos que han creído en Cristo, a quienes Jesús les habla esta palabra. No está hablándole a judíos que no han creído en Jesús y lo rechazan, pero eran judíos que lo seguían. Era un pueblo que tenía un conocimiento de la palabra de Dios y ahora se está abriendo a la revelación que Jesucristo les trae. Sin embargo, les está hablando muy fuerte y les dice: mire, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Entonces ellos eran discípulos porque lo seguían, estaban queriendo aprender de él. Recuerde que en este tiempo había muchas escuelas de maestros, de rabinos en Israel. Y por ejemplo el apóstol Pablo dice: yo fui criado en la escuela de Gamaliel, un hombre con una enseñanza tremenda. Y es bien contrastante porque, por ejemplo, hoy en día vemos las grandes diferencias, que más parecernos a los judíos nos parecemos a los griegos. Porque cuando los judíos, el maestro estaba enseñando, él se sentaba y todos los discípulos estaban de pie. Ahora es al revés, los discípulos se sientan y los maestros enseñan. Es al revés, una escuela griega. En aquel entonces los discípulos buscaban un maestro, le rogaban que les enseñara, y él de la multitud escogía a quienes iban a ser sus discípulos, como lo hizo Jesús. Hoy en día se tiene que andar matriculando, rogando y bueno, es toda una cuestión diferente. Pero Jesús le dice a estos judíos que querían ser discípulos de él: si ustedes permanecen en mi palabra, lo que yo les enseño, lo que yo les predico, si ustedes lo toman, lo hacen de ustedes y permanecen ahí, si cambian cualquier valor, cualquier pensamiento, cualquier doctrina, por lo que yo les estoy dando de doctrina, que es una enseñanza para vivir, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y aquí Jesús está hablando, más adelante habla de los esclavos que no permanecen en la casa, que el Hijo sí permanece en la casa. Habla de los verdaderos discípulos y los que no lo son. Y esta gente rápidamente se molesta cuando Jesús les dice: serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos se molestan, dicen: pero ¿cómo es eso? Yo no veo cadenas en mis manos, en mis pies, no estamos como esclavizados. Dice: jamás hemos sido esclavos. Y usted sabe bien que Israel estuvo de esclavo en Egipto, estuvieron de esclavos en Babilonia, en muchas oportunidades, pero el orgullo religioso de esta gente les impedía pensar bien. Así es que están discutiendo con Jesús. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y lejos de irse a la historia, Jesús les dice: mire, el que es esclavo del pecado, el que vive en el pecado, el que está sujeto al pecado, es un esclavo del pecado. Y entonces tenemos personas que están en un problema de alcoholismo, una esclavitud de alcoholismo, un pecado de alcoholismo, para llamarlo como es. No es un problema, es un pecado, es una cadena. Y hemos oído de gente que dice: pero mire, yo soy hijo de Dios, y están en la cuneta. Yo soy pastor ordenado.
Y a mí nadie me quita eso. Y están tirados en la cuneta, vez tras vez, zumba tras zumba, con una gran soberbia. Entonces, ese es el problema cuando la teología engendra esa metodología. Entonces Jesús les dice, miren, no se engañen. Ustedes creen que no son esclavos, pero están cautivos del pecado. Entonces hoy en día se está enseñando ese tipo de doctrinas. Y es donde nosotros tenemos que actuar con manera sabia. El tema del mensaje de hoy es cómo vivir en libertad. Perdón, oh sí, gracias. Vamos a hacer un cambio de micrófono, tal vez este no sea un poquito más. Jesús le responde, miren, les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Versículo 35. Y el esclavo, léalo conmigo, el versículo 35. El esclavo no queda en la casa, pero el hijo sí permanece, el hijo sí queda en la casa. Entonces tenemos la situación fuerte de que les está hablando Jesús, ser hijo de Dios o ser esclavo. Estuvimos estudiando en Gálatas lo mismo. En Gálatas dice, cuando el heredero es niño, cuando un hijo de Dios es una criatura espiritual, un bebé, no difiere en nada de los esclavos, dice, anda en esa vida. Pero es heredero de todo, pero no puede disfrutar de nada. Entonces el punto aquí es que tiene que haber un crecimiento. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, un nuevo nacimiento, tiene que crecer. Pero algunos se han quedado bebés por siempre, y ahí es donde habría que discutir si son esclavos o son hijos. Ahora bien, en el bosquejo van a encontrar una palabra que dijo Abraham Lincoln, y puso esto, no, perdón, no es Abraham Lincoln, tenemos primero una palabra de Billy Graham, quien dijo: el principio más poderoso en la vida y las más ricas bendiciones están radicadas en nuestra libertad de elegir. Nuestra vida es el resultado de todas las decisiones que tomamos, ya sea consciente o inconscientemente. Si somos capaces de controlar ese proceso de elección, podremos tomar el control de todos los aspectos de nuestra vida. Podemos encontrar la libertad que viene de estar a cargo de nuestra vida. Y así comienzas a tomar con lo que es correcto en vez de lo que es aceptable. Porque si no tomas una decisión, entonces el tiempo lo hará por ti, y el tiempo por lo general siempre elige en tu contra. Entonces tenemos la libertad de elegir, tenemos la libertad de elecciones, pero tenemos que ser sabios de no optar por lo aceptable, pero elegir por lo que es correcto. Así que dígale al que está al lado suyo, tenemos que ser sabios para elegir lo que es correcto. Dígale eso. Elegir no lo aceptable, pero sí lo que es correcto. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a vivir en libertad? En primer lugar, creo que, como vemos acá en el Evangelio de Juan, lo primero es permaneciendo en la palabra de Dios. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra. Pasamos a buscar a un hermano que ha estado viendo a la iglesia, ha estado con inquietudes a dónde bautizarse, y estaba muy molesto. Hermano, vamos a la iglesia. Yo quiero ir, dice, pero toda mi familia, que es la que lo ha traído a la iglesia, dice, quieren ir a ver los desfiles. Entonces no vamos a ir a la iglesia. Estaba muy molesto. Yo quiero ir, dijo. Pues vámonos. No, lo que pasa es que no quiero bronca, dice. Qué tremendo, hermano, cuando cualquier cosa te distrae, porque de esta familia no había nadie que iba a desfilar, solo querían ir a ver los desfiles. Y aquí se prueba mucho si permanezco en la palabra o cualquier viento me mueve. Escúcheme, en el momento que Jesús está diciendo esto a los discípulos, ser un discípulo de Jesús era volverte un renegado. Te sacaban de la sinagoga. Muchos eran expuestos a tal confrontación que eran sacados de la familia. Hoy en día todavía, si un judío se convierte, no solo es que recibe a Cristo y sigue viviendo su vida normal, no, señor. Cuando un judío hoy se convierte, su nombre es borrado de la familia. No es que haya muerto, nunca existió. Un judío ortodoxo pierde la herencia, pierde la familia, es echado de la casa. Me están oyendo, hermanos. Por eso Jesús les dice: si ustedes permanecen, porque hay presión para no permanecer. Ahora, lo mismo está sucediendo hoy en nuestras naciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy en día le están prohibiendo a muchos pastores con pena de cárcel predicar contra la homosexualidad. En Honduras ya metieron a un pastor preso. Entonces es más fácil no permanecer y empezar de tratarme yo de
de tirarme en tibieza espiritual y andar con los demás, pero Jesús está hablando de una militancia, de ser un militante, de permanecer, de no renunciar, de no salirte del entrenamiento de los ejércitos de Dios, de no desertar de la escuela de la fe. ¿Alguien dice amén? Entonces, de eso está hablando. ¿Cómo yo voy a vivir en libertad? Permaneciendo, entonces, es del evangelio, aprendiendo a permanecer en la palabra. Jesús dijo, entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Así que más allá de cualquier ideología, cualquier práctica humana que habla tanto de la libertad, hermano, muchas veces eso se vuelve una banderita para usarla a conveniencia. Algunos le llaman un caballito de batalla. Estamos peleando por las libertades. ¿Será cierto o se quieren aprovechar del momento del grupo? Porque la libertad es un ideal en el corazón de todo ser humano. Y usted dirá, gracias a Dios ya no hay esclavo, todavía hay esclavitud. Es tanta la maldad, es tanta las tinieblas que llenan el corazón de muchos que se prestan todavía a la esclavitud, literalmente. Se habla de millones de personas que viven bajo diferentes formas de esclavitud. Y no hablo solo espiritual, lo hablamos literal. Desde el tráfico de ilegales, donde niñas se prostituyen como esclavas, donde jóvenes son esclavizados en granjas, a todos desde México a Estados Unidos. Y si no estás de acuerdo, pues los matan. Se recuerda que hace unos días, hace unos meses aparecieron 32 inmigrantes asesinados en Tamaulipas. ¿Por qué? Por cuestiones de esclavitud. No se prestaban a la esclavitud, no se prestaban a esto. Los mataban como que eran perros. En países de Asia hay empresas pesqueras que ofrecen a los inmigrantes en Bangladesh y otras naciones que se vengan a trabajar y les ofrecen sueldos, pero ya cuando están en los barcos los esclavizan y los obligan a trabajar 16 horas diarias sin sueldo, y si reniegan se los tiran, buscan donde hay una buena cantidad de tiburones y los tiran a ellos. Así que son los llamados esclavos del mar hoy en este tiempo. Gente loca que secuestra a otros y ustedes recuerdan a este señor de Cleveland que tenía 3 jovencitas que secuestró, y hace poco se terminó ahorcando él y las tuvo como esclavas en esa condición, amarradas con cadenas. Entonces la esclavitud es una cuestión del pensamiento que surge en las tinieblas, nunca fue el diseño de Dios, pero aún aparte de esto literal se da lo espiritual y que luego se manifiesta en todo eso. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a vivir en obediencia al evangelio. Porque usted está muy bien aquí, pero ¿qué tal sus hijos? ¿Qué tal usted de aquí a 5 o 10 años? Yo he conocido personas que han estado caminando en el Señor. Tengo 33 años de caminar en el Señor. Y he conocido gente que aún ha ministrado en el altar, que ahora son esclavos de vicios, son esclavos de relaciones incorrectas, son esclavos de homosexualidad, son esclavos del ateísmo. Y uno dice, ¿qué le pasó? O sea, se volvió poco a poco en alguien que descuidó su libertad en Cristo. Porque mire qué hermoso es poder disfrutar la libertad, y máxima esta libertad que Cristo nos da. Usted va, digamos, a un centro penal a predicar y la gente sueña, lo único que le pide a Dios es el día que van a ser libres. Y dice, yo estoy esperando que me acorten la pena, que la conmuten o que termine mi pena, y estoy soñando el día que voy a estar de nuevo con mi familia, que voy a ir de nuevo a mi cantón con la gente, voy a poder salir. Ahora, la tragedia es que hay algunos que ya pasaron 20, 30 años, que cuando le dice quedas libre, dice, ¿y ahora qué hago? Ya no puedo vivir de otra manera. Así es que les dicen, miren, voy a ver qué crimen cometo porque ya quiero volver. Ya no hayan vida fuera de la esclavitud. Eso es bien lamentable. Es triste oír personas que aún en la iglesia, cuando hay algún tipo de liderazgo tóxico, líderes que abusan de la gente, líderes que los maltratan, uno escucha predicadores que insultan a congregaciones y dice los hermanos, está bueno, es que así queremos, dice. Ese es como algunas mujeres que el esposo les pega. Hemos hablado en consejería con ellas y dicen, no, es que yo lo necesito, dice, que él me pegue, y no entiendo. O sea, mire, es una mentalidad que el enemigo te quiere poner, pero que Cristo nos hace libres de la esclavitud. Si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente libres y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Hermano, mire, venía una amiga que fue a México y dice, yo lo que más me impactó y me dolió es oír a las mujeres diciéndose unas a otras en algunos lugares de la zona rural de México.
quiérelo para que te pegue. Y los hombres le decían al otro hombre, pégale para que te quiera. Avisa, esa es una mentalidad de esclavo. Ahora, el problema es cuando en la iglesia pasan años y seguimos con una mentalidad de esclavo, hermano. Y aunque le parezca chocante, hay hombres en la iglesia evangélica que golpean a sus mujeres. Y cuando las esposas le dicen a uno, pastor, haga algo, tome, le voy a regalar el 911 o el 122 y métalo presos. Si es que ya no estamos en las cavernas, ya no estamos en época cavernícola. Si el Señor no entiende, pero y que no, pues si la mata, por lo menos y se va uno a prisión un rato, y mis hijos, pero es que la mata y se quedan huérfanos de madre y el papá en prisión. Entonces ya no vivimos en ese momento, pero a veces cuesta entender que Dios nos llama a libertad. Entonces, importante es vivir en obediencia al Evangelio en primer lugar. En segundo lugar, acompáñenme a Gálatas, capítulo 5 y el versículo 13. Lo van a tener aquí en pantalla. Gálatas 5:13, escribe el apóstol Pablo. Porque ustedes, mis hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Una vez más, Gálatas 5:3. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Oiga esto. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y encuentro que Él me ha liberado de la religiosidad de cumplir tantas leyes que los judíos tenían, 613 leyes. Tenían una ley negativa para cada día del año. No. 365 leyes negativas y tenían cerca de 248 positivas. Guarda el sábado, honra a tu padre y a tu madre, y leyes positivas. 613 leyes. Imagínense estar con todo ese legalismo, todo ese ritual, todo ese código, algunos que ni los 10 mandamientos se pueden. ¿Cuál es el mandamiento que te puedes? El 11º, no ser clavo, dice. Cuando andan dos novios, ese es el único que se puede, no ser clavo. De ahí los demás mandamientos los ignora. Pero cuando Cristo viene al corazón, cuando Cristo viene a nuestra vida, entramos a un nuevo pacto, ya no al viejo pacto de la ley, sino que ahora Dios dice, yo les daré un corazón de carne, pondré mi Espíritu Santo en ellos, yo voy a escribir mi ley en sus mentes y en sus corazones. Yo, dice Dios, voy a hacer que anden en mis caminos y que pongan mi palabra por obra. Alguien puede decir gloria a Dios. Ese es el nuevo pacto. Pero algunos dice que agarran esto de pretexto para la carne, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? El ser humano tiende mucho al efecto pendular, o está en un extremo o está en el otro. Entonces, si salimos de la esclavitud de la religión, hoy se van a la esclavitud de la carnalidad y ocupan la gracia de Dios como un pretexto para la carne. Y me decía el pastor Numa hace tiempos que uno de nuestros jóvenes que se tiró a una vida de inmoralidad sexual, después de degradarse tanto, un joven que había crecido en la iglesia, empezó a vivir una vida de homosexualidad y tenía una teología de que Dios ya me perdonó, y estaba muriendo en el hospital del virus de inmunosuficiencia adquirida, SIDA, y estaba ya agonizando. Pero él decía, no, es que Dios, yo sé que me ha perdonado, Dios ya me sanó y no me voy a morir, pero se murió. Entonces el punto acá es cómo se vuelven, el ser humano tiende, si no está en la esclavitud de la ley, está en la esclavitud de la carne, y Dios no nos ha llamado a eso. Por eso dice Pablo, guarden sus corazones, porque tienen que vivir en libertad, huyan de libertinaje. Gálatas 5:21 dice de la siguiente manera, Gálatas 5:21, hablando de todas las obras de la carne anteriormente, habla de envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les advierto, los amonesto, que los que practican, como se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no lo heredarán. Entonces mucha gente hoy en día cree que ya es miembro del reino de Dios y está en todo eso. Y algunos solo tienen la fe para que cuando se mueran, dice, yo sé que al morirme me voy a ir al cielo, pero el reino de Dios no es de ultratumba. Dígale eso al de la par, por favor. Mira, el reino de Dios no es de ultratumba nada más.
Algunos están solo con el concepto. El reino de Dios comienza aquí y ahora. Digan conmigo en voz alta: comienza aquí y ahora. Vamos a darle un aplauso a Dios, porque se trata de heredarlo aquí y ahora, de empezarlo a disfrutar. Jesús dijo: miren, cuando yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, es porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces la religión te impide disfrutarlo, la religión aún te lo prohíbe, pero la carnalidad te lleva a la locura de perderlo. No heredarás el reino. Entonces son los hijos los que heredan, el esclavo no puede heredar. Era lo que leíamos en San Juan. Cuando usted entonces huye de la carnalidad, huye del libertinaje, puede vivir en toda la bendición de Dios. Usted aprende a disfrutar esa bendición de Dios. Usted aprende a caminar en las bondades, en las bendiciones de vivir como un hijo de Dios. Hermano, mira, es muy golpeante, es muy impactante estar en un ministerio donde es de rehabilitación de alcohólicos, de drogadictos. El pastor Roberto Canizales, este viernes en una reunión de pastores que tuvimos, él nos decía: hermano, qué tremendo encontrar dos líderes, hombres y mujeres, profesionales, militares, gente sin cultura, sin educación. ¿Cómo los destruye el diablo? Sin zapatos, a veces sin camisa, solo con una calzoneta o un pants, llenos de mugre, sucio, golpeados, reventados, heridas infectadas. Uno de los que participa en la asociación de pastores, él dice: yo estuve ahí. Mi tragedia, después de ser un capitán del ejército, un hombre que batalló durante toda la guerra civil y salió, pero ahí empezó su adicción. Dice: mi tragedia fue cuando desperté en el basurero de aquí del Colón, dice. Y un cipote llegó por ahí comiéndose una manzana medio podrida. Dámele, no aguanto el hambre. No, viejo, le dijo: te está muriendo, un niño. Y él le salvó la vida. Él fue a buscar comandos de salvamento, lo levantaron, porque ya se está muriendo, la droga lo había destruido. Y fue ahí donde un ministerio lo alcanzó, lo tuvieron en rehabilitación, y este hombre ahora le sirve a Dios y da su testimonio que solo Cristo nos puede hacer verdaderamente libres. Porque no hay cadena de droga, de alcohol, de cigarro, de inmoralidad sexual, de homosexualidad, prostitución, de crimen, de mentira, que Cristo no pueda romper. Él nos hace verdaderamente libres. Y por eso estamos hablando de cómo mantenernos en esta libertad que Él nos da. Porque el otro punto, como hemos mencionado, Gálatas capítulo 5, versículo 1, es volver al legalismo, volver a las leyes, a la religión. Para libertad es que Cristo los hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud, dice Pablo. Versículo 1, capítulo 5. Para la libertad, para vivir en libertad, fue que Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado, que al igual que los judíos estuvieron en Egipto. El Egipto es un tipo del mundo de donde Dios nos saca. Faraón es un tipo del diablo. Nos ha hecho libres para vivir en libertad. Por tanto, permanezcan firmes y no se someta otra vez al yugo de la esclavitud. Y está hablando de que muchos judíos volvían a la religión. Levanten su mirada, por favor, hermanos. Hablé hace poco con un muchacho que vino unos días por la iglesia y me dice: no, fíjese que mi familia hoy está yendo a tal o cual iglesia, no es cristiana, están adorando ídolos, así que yo estoy yendo con ellos y verá qué bonito. De todos modos es el mismo Dios. Qué chivole. Así es que para vos no hay problema en postrarte ante un ídolo. Yo me siento algo raro ahí por el Facebook. No, híjole, no estás adorando a Dios, estás adorando un ídolo. Y quiero que sepas que detrás de cada ídolo hay un demonio. Uy, pastor, me pasa. Pero la gente cree que la cuestión es con que se cante un corito, o que haga una oración, o que haya una Biblia abierta en el Salmo 91. Puede ser brujo, puede ser un satanista que tenga la Biblia patas arriba. Y como que no entendemos. Pero mire, lo más trágico es cuando estamos creyendo que vamos a agradar a Dios por medio de religiones, por medio de volver a la ley. Y entonces Pablo nos exhorta y dice: tienen que huir, así como huyen del libertinaje, huyan del legalismo. No se trata de una religión, se trata de una relación con Jesucristo, una relación viva con Dios. Es que mira, hermano, yo no puedo agradar a Dios en mis fuerzas. Fuera de Cristo, hermano,
No somos más que herida, hinchazón, podrida llaga, dijo el profeta Isaías. Aunque no nos guste, queremos nosotros por fuera andar muy morales y muy correctos, pero Jesús dijo: miren, ustedes son hipócritas. Les dijo a los religiosos, a los fariseos, era gente muy pulcra, y les dijo: sepulcros por eso, pulcros por fuera, pero por dentro estaban llenos de sagacidad, de corrupción. Y hermano, no sé si ya te diste cuenta, pero también tú, del corazón del ser humano solo salen malas cosas, y el tuyo es igual, el mío igual. Entonces un hermano hace años, él no se podía perdonar por cosas que había hecho, y decía: no, es que yo soy demasiado malo, yo voy a ir al infierno, estoy en el evangelio, pero qué lástima que... Y en una de esas el Señor en un sueño le habló, fíjese qué interesante, y le dice: bueno, ¿y cómo es posible? ¿Quién te crees tú que para mí, que soy el Dios creador del universo, la sangre de Cristo me es suficiente para perdonarte? ¿Y tú quién eres para no perdonarte? Que la sangre de Cristo para ti no sea suficiente. Y este hermano le decía: es que, Señor, en una falsa humildad, en un legalismo bien disfrazado, es que yo me conozco, soy malo, les. Si no, yo soy Dios, pues, y yo te conozco mejor. ¿Sabes qué? Sos peor de lo que te imaginas. Sos peor, no te has conocido, sos peor, pero la sangre de Cristo, si tienes fe, te limpia de todo pecado. Ahora, hermano, eso es lo que hay personas que se están muriendo y dicen: Dios me perdonó todo. ¿Estás seguro que el sí, Dios me perdonó todo menos un pecado? Solo ese pecado. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El que tú no confiesas, del que no te arrepientes, el que quieres mantener, o el que no crees que Dios te pueda perdonar. Eso es legalismo. Estábamos con un maestro, hombre tremendo, Bob Warner se llama él, en el Instituto John Stott. Esto fue algo bien lindo que nos compartió. Si usted, por ejemplo, tiene un gráfico en dos dimensiones de Y y X, aquí y usted piensa que arriba está la santidad al 100% y aquí niveles de carnalidad, usted dice: cuando yo recibí a Cristo, empecé a subir, iba subiendo, y ya cuando iba llegando, de repente me enojé, insulté y bajé. Pero yo me arrepentí, volví a subir y casi iba llegando otra vez bien en un culto. Había estado todo el domingo, pero el día lunes el jefe me salió y lo maldije y volví a bajar. Eso se llama legalismo. Lo que Dios hace no es eso. La gracia de Dios es que en el momento en que usted recibe a Cristo, no es que empieza a crecer en santidad. Él te lleva al 100%, te declara santo, y cuando tú fallas puedes bajar y perder la pista, pero cuando te arrepientes vuelves, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es. Nos cuesta a veces asimilar el gran amor, el perdón de Dios. Pablo Rosales lo dijo: su amor es más grande que todas mis iniquidades, mis rebeliones. Pablo Rosales era el de Radicales, un salmista. Qué linda esa expresión. Su amor es más grande que todas mis rebeliones. Esa es la gracia de Dios. Entonces, hermano, no vuelvas a la ley, no trates tú fuera de Cristo de agradar a Dios. Ayer pasó un señor vendiendo revistas Atalaya y le digo yo: ¿pero de qué se trata esto? ¿Qué? No ha podido poner su fe en Jesucristo. Es que es el mismo arcángel Miguel, pero mire, aquí dice que hay que poner la fe en Jesucristo. Sí, en Jesucristo, en el arcángel Miguel. No, me dice en Jesucristo, pero no dice que es el mismo, pues. Sí, pero no. Y no, pero sí, todo. Y cuando esté ante la presencia de Dios, usted no va a tener excusas, porque le estoy presentando el perdón no, en la presencia de Dios va a ser por obras y por lo que uno buscó de la religión, que ceguera. Eso es lo que el enemigo quiere. Y hay personas que vienen a la iglesia y se duermen con esto, y tienen todavía un velo, y usted pídale a Dios que Dios le ilumine su entendimiento para que no vuelva a la esclavitud, para que no viva en esclavitud, porque es gloriosa la libertad de los hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que hasta la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando en libertad se manifiesta el Hijo de Dios en nuestras vidas. De eso se trata, mis hermanos, de permanecer en el evangelio, de huir del libertinaje, de huir del legalismo. Pero finalmente, yo quiero terminar con esto: para vivir en libertad debemos defender nuestra libertad. Escuchen, tenemos el evangelio,
Pero al igual que los creyentes de Gálatas, había mucha amenaza de los judíos queriéndolos destruir para hacerlos volver a la religión. Querían que los nuevos discípulos se circuncidaran, que guardaran el séptimo día, que guardaran muchos rituales y que se volvieran judaizantes. Y Pablo dice, no, tienen que cuidar la vida que ahora les dio, no vuelvan a estar en esclavitud. Y usted dirá, hoy en día nadie nos quiere circuncidar. ¿Saben que Pablo estaba tan enojado con esos que andaban circuncidando a judíos? Que dice, estos que andan haciendo eso, ellos se deberían de castrar, dice. Mejor que se mutilen, que se vuelvan todos de un solo. Estaba bravo, estaba indignado. Hoy en día hay muchos que quieren destruir la iglesia de Cristo. El punto es de que como iglesia tenemos que cuidar esta libertad. Nos toca vivir una hora en donde bajo la bandera de democracia, tolerancia, del posmodernismo, usted no puede quedarse atrasado, ya no moderno, sino posmoderno. Se están destruyendo las libertades que en muchas culturas, en muchas naciones se obtuvieron por hombres de Dios. Tiene usted que saber que no fue en medio de la religión hindú que se abolió la esclavitud. Los hinduistas, ellos tienen un concepto del karma y de la reencarnación, que cuando ven un niño enfermo pidiendo limosna, dice, está bueno, dice, porque en su vida anterior él fue malo, está pagando ahora, el karma le ha regresado ahora. Y entonces para ellos el ser superior, lo mejor que después de tanto reencarnar pudieran llegar a ser es en vaca, porque la vaca da leche y come hierba, no daña a nadie. Miren qué buena la vaca. Y ahí de usted se mata una vaca en la India, son las vacas sagradas. Entonces ellos tenían esclavos y decía, se lo merecen. Y no se abolió la esclavitud en medio de una fe o de una religión hindú. Los musulmanes mucho menos. Esos promueven esto y la violencia. Otros pensamientos, otros conceptos como el confucianismo y estos, fue en el cristianismo donde se habló de la libertad que Dios puede dar y romper la esclavitud. Fue en el cristianismo donde a la mujer se le dio un puesto de honra. Los misioneros quedaban espantados cuando en muchas naciones, así como en India, cuando un hombre se moría, lo enterraban con la viuda viva para que lo fuera a cuidar a la otra vida, señores. Por eso las mujeres, viera cómo cuidaban a los maridos. No te voy a enfermar, mi amor, porque o si no las quemaban vivas para que en la otra vida las siguieran sirviendo. Fue en el cristianismo donde la mujer, el apóstol Pablo, Jesucristo le dio tal identidad que dice, ya en Cristo no hay varón, ni hembra, esclavo, ni libre. Entonces se logra esto. Hoy en día todavía, en países musulmanes, por ejemplo, la mujer no puede ni conducir un vehículo, no puede votar. Un hombre puede tener todas las mujeres que quiera, pero si una de estas le falla, es apedreada hasta la muerte. Por eso entonces tenemos que ubicarnos en lo que tenemos hoy en día. Hoy en día se promueven leyes que van contra la vida. El aborto. No se puede legitimar esto. La eutanasia es donde dicen, hay un enfermo que tiene cáncer, va a sufrir mucho. ¿Por qué no el doctor le ayuda a que se suicide en vez de que él sufra? Esa es una ley que se promueve en países como Holanda, en naciones como Europa y algunos estados de Estados Unidos donde hay un suicidio asistido. Eso va contra la ley de Dios. Eso va contra las libertades que Dios nos da. Porque en muchos de estos países ya los enfermeros, ya el enfermo ni le pide suicidarse, sino que él se lo despacha. Pero antes le dice, mire, fírmeme aquí que me deja todos sus bienes. Eso es a lo que se está llegando. Leyes que promueven el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Óigame, hoy en día eso en nuestro país ha sido todavía punto de debate, pero en muchas naciones ya es una cuestión legítima, ya es una ley. Y el punto es que, fíjese bien, cuando una nación define que algo es una ley, es porque es bueno. Oiga esto. Y cuando algo es bueno, hay que establecerlo. Y el que se opone a lo bueno hay que perseguirlo. Porque si se opone a lo bueno es porque es malo. Entonces en estas naciones donde ya el matrimonio homosexual es ley, el que se opone es malo. ¿Quién se opone? La iglesia de Cristo, los siervos de Dios. Entonces, a esos hay que perseguirlos. Entonces hoy la iglesia perseguida está ya no solo en Irán, en China, en países comunistas, pero en los mismos Estados Unidos y en Europa. Y ya les voy a leer algunos artículos que han salido acerca de esto. Ahora, estamos hablando de las libertades, permanecer firmes. En Gálatas, bueno, el apóstol ha venido hablando de tanto, pero hoy en día se promueven estilos de vida a través de leyes que promueven una sociedad de intolerancia hacia el cristianismo.
intolerancia hacia los discípulos de Jesucristo. Los medios de comunicación promueven una vida de desenfreno en placer, en el sexo y en poder. Entonces usted ve toda la televisión, las películas, aún la música, ¿cómo se promueve esto? Hay muchas fuerzas que luchan contra nuestra libertad en Cristo y debemos buscar ser sal y ser luz en las esferas de nuestra sociedad, ya que tenemos una doble ciudadanía, una doble responsabilidad. Hay una revista cristiana que se llama el Christian Science Monitor, el monitor cristiano de ciencia, que habla de un sentimiento anticristiano en los gobiernos y legislaciones modernas, no en el oriente, no en países de religiones contrarias a la fe cristiana, pero en las así llamadas naciones que un día fueron cristianas. La intolerancia al cristianismo va en aumento hasta un nivel que muchos de nosotros nunca imaginamos posible en nuestras vidas. La legislación pública se ha vuelto hostil al cristianismo evangélico por considerarlo opuesto al bien común. Y entonces, cuando ya consideran que mantener la fe cristiana o el estilo de vida cristiano ya no va con el bien común, ya es perseguido. Entonces tenemos que guardar nuestra libertad, y yo creo que aquí es oportuno que oremos porque Dios levante hombres y mujeres en la política para hacer freno y para oponerse a leyes que nos puedan dañar. Tenemos que orar por hombres y mujeres, jóvenes y adultos, en los medios de comunicación, en los deportes, en la ciencia, en la educación, para hacer influencia. Así que es tan importante y es tan siervo de Dios el ministro, el pastor, la pastora que está atrás de un púlpito, o un misionero, como el hombre de Dios que pueda estar en la política. Y entonces decía que Platón, el hombre que se rehúsa a participar de la política es tan insensato, dice, porque está permitiendo que hombres peores que él lo gobiernen. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? No meterse a hacer un partido político, pero orar por nuestros gobernantes, orar que muchos de ellos tengan un encuentro con Dios. Alguien puede decir amén. Hermano, tenemos que cuidar nuestra libertad y orar por esto. En España, a mediados de agosto de este año, el ministro de Justicia, Francisco Camaño, dijo: ya no hay lugar para objeciones de conciencia. Los médicos, cuando se trata de abortar, tienen que hacerlo por ley, aunque sean cristianos. Esto significa que los médicos no van a ser autorizados para abstenerse si alguien les pide que se practique un aborto por decir: mira, yo soy cristiano, no lo voy a hacer. Tiene por ley que hacerlo. El Supremo Tribunal Italiano, en agosto del 2009, decidió efectivamente que no hay ninguna diferencia legal entre una pareja de hombre y mujer así nacidos, como de un hombre con hombre, un matrimonio legítimamente contractado, una mujer con mujer. En abril de este año se llamó en Londres, en Inglaterra, la Unión Europea abolió excepciones religiosas en cuanto al matrimonio de homosexuales, lo que significa que las iglesias están obligadas a celebrar matrimonios del mismo sexo, si alguien se lo solicita. London Times, en abril del 11 de abril, llamó a esta nueva decisión la discriminación contra los cristianos. Recientemente en Suecia, un pastor hizo un sermón contra la homosexualidad, citando el libro de Levítico, fue encarcelado. En 2007, aquí en Sudamérica, un obispo católico colombiano fue encarcelado por haber rechazado a un homosexual activo y practicante en su seminario. En Wisconsin, Estados Unidos, hay una nueva ley que requiere que quien hace seguros de salud, de cobertura, pueda darlos, obligando a la gente a tomar anticonceptivos y abortos. O sea, todas estas son leyes y cuestiones que se están dando y uno muchas veces no ha entendido, no ha conocido, que pueden venir a dañar nuestras libertades. En Latinoamérica se dijo el 10 de marzo del 2009, la intolerancia al cristianismo en Latinoamérica va en aumento y va a aumentar hasta un nivel en que muchos de nosotros no imaginamos posible. Las leyes están volviéndose hostiles al cristianismo por considerarlo como oponiéndose al bien común. Y así hay muchos casos hoy en día donde la iglesia
está chocando frontalmente. Por eso es que esta palabra es importante. Y cuando hablamos de que hace casi 200 años hombres pelearon para liberarnos de la colonia, es importante que ahora nosotros, hermanos, valoremos lo que tenemos, ¿no creen? Y que usted diga, ¿y cuál va a ser mi aporte? Se dice que José Simeón Cañas llegó a pelear para que a los indios se les diera la libertad, ya no estuvieran esclavos. Llegó enfermo y dijo, miren, aunque me tocara arrastrándome viniera, porque es una demanda del reino de Dios, es justicia. Así que esta mañana yo quiero pedirles que volvemos lo que esto significa. No solo volver al legalismo, no solo caer en la carnalidad, pero vivir en el evangelio como discípulos de Jesús. Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y siempre la justicia va a tener un choque frontal con la injusticia. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.